Gloria a Dios. Bueno, bienvenidas todas. Gracias porque están siempre, por su tiempo. Que el Señor las bendiga. Siempre un gozo poder estar aquí con ustedes, hermanas. Y espero que esta enseñanza de hoy les sea de gran bendición. Vamos a continuar nuestro estudio del Apocalipsis, capítulo 2. Hemos visto el capítulo 1, todo lo que hemos hablado sobre la revelación de Jesucristo. Y saber de que cómo es el amor de Dios tan inmenso, tan grande para nosotros los cristianos. Hermanas, qué importante es que tú conozcas ese verdadero amor de Dios, ese amor que te abraza, ese amor que te busca, que te llama, ese amor que quiere lo mejor para tu vida. Las promesas de Dios son sí y son amén. Él nos dice claramente en su palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y la voluntad de Dios es así. Siempre va a querer lo mejor para tu vida, nunca lo malo. A veces las situaciones, las vivencias y a veces que nos traen sufrimiento nos hacen creer que Dios no nos ama, que no somos importantes para Él, pero somos muy importantes para Él. Y somos tan importantes que Él nos ha dejado escrito su revelación para conocer el futuro de lo que nos espera. Importante todo lo que hemos visto en el capítulo 1, y que espero que te haya sido de bendición y que hayas reflexionado en el capítulo 1 de Apocalipsis. Todo lo que está escrito allí, todo lo que se le reveló a Juan, el apóstol, nos tiene que llevar a reflexión, a meditación y realmente a buscar al Señor de todo nuestro corazón. Vamos a entrar entonces ya al capítulo 2, tomando los últimos versículos que están aquí en Apocalipsis. Recordemos este versículo, capítulo 1, donde dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Es el apóstol Juan, ¿no? Que él dice que, ¿qué es lo que había visto? Dice que vio a uno semejante como Hijo de Hombre en medio de los 7 candeleros. No perdamos de vista esa palabra, tengámosla en cuenta, porque eso es lo que hoy vamos a ver. Sabemos que los candeleros son las iglesias. Y ese hombre, como dice, semejante Hijo de Hombre, es el Señor Jesucristo. Habíamos dicho que Él está en medio de su iglesia. Y la iglesia somos los creyentes, todos los que hemos creído en Él. Y Él está en medio nuestro. Y Él está para ayudarnos. Él está para animarnos. Hoy vamos a ver el capítulo 2, que Él se dirige a la iglesia, pero que esas iglesias no quedaron en el pasado. Son iglesias con un mensaje que ha permanecido por los tiempos, por los siglos y hasta el día de hoy. Nosotros tenemos que entender que cuando mencionemos a cada una de estas iglesias, tenemos que mirar un poquito nuestro corazón. ¿Cómo estamos? Si todo lo que este mensaje que el Señor le entrega al apóstol Juan, y si a través de este mensaje, estas palabras que el Señor le dice, tú te identificas con alguna de ellas. Si una de estas iglesias son las que realmente te hacen ver, ¿no? Quizás cómo estás delante del Señor. Es muy importante que lo mires de esa manera. El Señor Jesucristo se dirige a su iglesia, ¿sí? A través de estas cartas que escribió el apóstol Juan. Entonces recordemos que Él le dijo a Juan que dice, ¿no? Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. ¿Sí? Recordemos que nuestro Señor es eterno. Él vive por los siglos de los siglos. Y también, ¿qué le dijo a Juan? Le dijo que Él tenía las llaves de la muerte y del Hades. Pero llegará el momento que el Señor nos va a levantar. Bueno, nos tocará irnos por algún motivo, por alguna situación. Pero tenemos la seguridad de que el Señor nos va a levantar. Porque esa es la promesa para sus hijos, para los que creen en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué le dice el Señor Jesucristo a Juan? Le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ahora, cuando vemos acá esta palabra, las cosas que has visto, se está refiriendo a lo que Juan estaba viendo en ese momento. ¿Qué estaba viendo Juan? A Cristo glorificado, ¿sí? Él estaba viendo un panorama del Cristo glorificado. Y hermanas, el Apocalipsis se refiere justamente a ese Cristo glorificado. El papel principal es el Cristo glorificado, el Señor Jesucristo.
La carta de Apocalipsis es en base al Señor Jesucristo, no a los acontecimientos que van a darse, no a las, ¿no? Quizás nosotras obviamente como seres humanos estamos a la expectativa, queremos saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Ahora en un futuro. Como les decía la vez pasada, a veces queremos leer o estudiar la carta del Apocalipsis por ese interés, ¿no? Por ese querer saber qué va a suceder y cómo se va a mover el anticristo y cómo van a ser, ¿no? Las destrucciones y cómo es que va a aparecer la bestia, ¿no? Y todas esas cosas que a lo mejor por curiosidad quieres conocer el Apocalipsis. Sugiero de que ese no sea tu enfoque, que tu enfoque sea mirar al Señor Jesucristo, que tú puedas poner allí tu mirada y tu entrega genuina, para que permitas que el Señor obre en tu vida y para que le conozcas a Él, porque de eso se trata, ¿sí? Nosotros nos hemos extendido con el capítulo 1 porque es el capítulo más importante de toda esta revelación. Si bien es cierto, los últimos tiempos y todas las circunstancias que se darán, ya las conocemos un poco, pero qué importante es realmente conocer al Cristo glorificado. No al Señor Jesucristo que anduvo en la tierra, como dije muchas veces, que vino a servir. Hoy se nos presenta a un Cristo que está a la diestra del Padre y que está en toda su plenitud, en toda su plena gloria. Y es lo que pudo ver Juan y que él muestra para que nosotros hoy lo conozcamos de esa manera. Y como dice, Él es, estuvo y será. Él es por la eternidad. Ahora dice, ¿no? Dice, el misterio de las 7 estrellas. Qué importante es que no solamente que el Señor Jesucristo se revela como Cristo de gloria ante este discípulo amado, Juan, sino que también le da un mensaje y a la vez se lo explica. Fíjense cómo es ese amor del Señor que no lo deja Juan en ese misterio, en esa expectativa, qué significarán las estrellas, qué significarán los candeleros. Él le da la explicación y eso es lo más precioso de poder ver, ¿sí? Sin tener que, ¿no? Yo les decía la vez pasada, a veces nos vamos, la gente, ¿no? El mundo acude, no sé, al tarot, ¿no? Al horóscopo y tienen que invertir un dinero. Tienen que invertir un dinero. Pero qué importante es saber que nosotros no invertimos un dinero. Lo que hacemos es empaparnos de las verdades que el Señor ha revelado a través de su palabra. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo le revela a Juan el significado tanto de las estrellas como de los candeleros. Entonces le dice, las 7 estrellas que has visto, ¿qué son? Son los ángeles. Y habíamos dicho que los ángeles son los destinatarios. Y también le habla de los candeleros. ¿Quiénes serían los candeleros? Las iglesias. Y en este caso vamos a hablar de las 7 iglesias. Dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Allí arrancamos con la primera iglesia, una iglesia que se llamaba Efeso. Ahora, fíjense lo que dice, ¿no? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso.
Gloria al Señor. Bendito tu nombre, Señor. Preciosa tu palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, entonces vamos a comprender un poco qué nos está diciendo acá la palabra y qué es lo que el Señor Jesucristo le estaba explicando a Juan, ¿sí? Recordemos que estos dos capítulos, tanto el capítulo 2 como el capítulo 3, se va a hablar de la iglesia, ¿sí? Se va a hablar de la iglesia. Posiblemente ya en el capítulo 4 todo cambie, porque ya para entrar al capítulo 4 la iglesia ha sido tomada, ha sido raptada, ha sido recogida, ¿sí? Por eso estos dos capítulos, tanto el 2 como el 3, se van a referir a la iglesia y en la condición que estaba la iglesia. Ahora, estos dos capítulos, tanto el 2 y el 3 de Apocalipsis, forman una unidad bien diferenciada dentro del libro, dice, ¿sí? Están compuestos por 7 cartas dirigidas a 7 iglesias de la provincia romana. Esto sería el Asia Menor, donde habíamos hablado, donde se encontraba Juan encarcelado, ¿sí? Pero alrededor de él se encontraba ciudades donde se había llevado el evangelio, donde se había predicado el evangelio. Esto se encontraba en Asia Menor. Entonces, esta serie de siete cartas dirigidas a estas iglesias viene seguida también porque posiblemente vamos a usar también 7 sellos en los siguientes capítulos, desde el 4 en adelante. Vamos a hablar de 7 sellos, de 7 trompetas, de 7 copas de ira, ¿sí? Recordemos que el número 7 es el número simbólico de Dios, ¿sí? Es el número de plenitud para Dios. Él lo usa. Entonces, vemos que aquí el Señor primero le dice, ¿no? Las cosas que has visto, le dice, ¿no? Escribe lo que has visto. Hablábamos qué es lo que estaba viendo Juan en ese momento, al Cristo glorificado. Ahora le dice las cosas que son. Las cosas que son ya se está refiriendo a estas 7 iglesias, ¿sí? A estos 7 lugares donde fue dirigida las cartas. Así que vemos que es muy importante ver cómo el Señor, a través de su amor, corrige estas iglesias, ¿sí? Y recordemos que estas iglesias han perdurado por los siglos y hasta el día de hoy, ¿no? Han pasado más de 2000 años y el Señor sigue exhortando a los creyentes a través de su palabra, ¿sí? Entonces vemos que el Señor no solamente que corrige a su iglesia, sino que también la anima y le enseña. Es lo que vamos a ver a medida que tomemos cada carta, ¿sí? Cada mensaje. Porque, ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere que vivamos de un modo realmente correcto delante de Él. Y que en medio de lo que vivimos podamos ser esa luz, ¿no? Podamos ser influyentes. Y podamos estar preparadas también para las cosas que han de acontecer en el futuro, ¿sí? Entonces es importante que, a pesar, como digo, de los años y de los siglos, se ha batallado en contra de aniquilar el evangelio, la palabra de Dios, ¿sí? Se ha querido de muchas maneras aniquilar, quitar la palabra de Dios. Cuentan por ahí una historia, ¿no? De un hombre muy reconocido que viajaba por el mar y claro, ¿no? Parecería que él estaba perseguido. Él era un escritor, y él llevaba sus libros, y entre todos esos libros él llevaba una Biblia. Y cuentan de que, bueno, comenzaron a atacar ese barco donde él iba, a los tripulantes, ¿no? A todo esa tripulación. Y cuentan que ese barco se incendió, que incluso este escritor también murió en ese incendio. Y bueno, imagínense ya un barco incendiado, todo incendiado, ¿no? Todo lo que llevaba ese barco también, todo destruido. Pero en medio de todo eso, la gente que después se encargó de
ver y encontrar si había algún hallazgo. En todo ese caos, lo que pudieron encontrar es una Biblia. Una Biblia que la encontraron intacta y que seguía esa Biblia intacta para que muchos sean alcanzados. Saben que la palabra de Dios es perseguida. Hoy la podemos escuchar con tranquilidad. En otros lugares no se puede escuchar, como yo bien muchas veces se los he mencionado. Hoy actualmente hay gente que está muriendo por la palabra de Dios. Hay gente que hoy está muriendo a causa del Evangelio de Cristo. En la parte del Oriente, en esos lugares que están matando a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Llegará el momento que muchos van a ser perseguidos. Hoy, mientras tanto, todavía nosotras podemos tomar de esta leche espiritual que es la palabra de Dios, y el Señor nos la revela a través de estos mensajes. Entonces vemos que la iglesia ha sido muy perseguida y que la iglesia, desde que empezó hasta el día de hoy, han sido 7 periodos que han acontecido prácticamente. Y todos los estudiadores de la palabra y todos los maestros de la palabra llegan a la conclusión que estamos en el último periodo. El último periodo es la iglesia de la Laodicea. ¿Sí? Esta iglesia se distingue. ¿Por qué se va a distinguir? Por ser una iglesia apóstata, una iglesia tibia y una iglesia que se va a alejar de las verdades del Señor. Y bueno, muchos coinciden que estamos viviendo en esos tiempos, en una iglesia tibia, ni frío ni caliente, tibios, ¿sí? Buscamos de Dios, pero también no queremos abandonar lo que muchas veces nos aparta del Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender que cada una de estas cartas, que bien venía hablando, están dirigidas a iglesias que han sido reales. Esto no ha sido un escrito, ¿no? Una imaginación. No, todo lo contrario. Han sido iglesias reales que han existido en sus tiempos. La iglesia de Efeso, aún el lugar Efeso, esa ciudad, se encuentra ahí en Grecia, y es un lugar que hasta el día de hoy, ¿no?, es visitada. Muchos turistas van a ver todo lo que ha quedado, las reliquias que han quedado ahí, por supuesto, pero hasta el día de hoy existe ese lugar. Entonces vemos que la iglesia de Efeso, ¿sí? Vamos acá, les voy a leer un poquito aquí algunos, como para que tengan un contexto de lo que en ese lugar donde se encontraba esta iglesia, la iglesia de Efeso, ¿sí? Dice, ¿no? A la iglesia en Efeso, Dios le felicita. Primero vamos a ver esto. Dios le felicita a esta iglesia porque dice que odiaban las cosas que él odiaba. Pero sin embargo, les reprocha. ¿Sí? ¿Y por qué les reprocha? Porque dice que habían dejado su primer amor. Eran, por lo tanto, una iglesia que odiaba lo malo, pero no amaba lo bueno. En cambio, en la iglesia de Tiatira ocurría todo lo contrario. En ella había amor, pero no expresaban ningún tipo de odio frente al pecado. Estas son algunas características de una iglesia hacia la otra, ¿sí? Vemos que también encontramos en la iglesia de la Odisea, por ejemplo, que no había amor ni odio, no eran ni fríos ni calientes, la iglesia tibia. Después vemos que la iglesia de Esmirna, que si llegamos con el tiempo compartimos un poquito, dice que en la iglesia de Esmirna, el diablo iba a echar, dice, a algunos en la cárcel y serían encerrados por 10 días. En cambio, en la iglesia de Filadelfia, Dios se presenta ante ellos como el que tiene la llave y abre y ninguno cierra. También dice que los creyentes de la iglesia de Pérgamo retenían el nombre de Cristo y no habían negado su fe, llegando alguno de ellos a dar su vida por su testimonio fiel. Pero, dice, ¿no? Todo lo contrario, dice el Sardis.
encontramos que los creyentes ya estaban muertos, aunque tenían nombre de que vivían, ¿no? Todo este nombre de iglesias lo vamos a ir viendo a medida que estudiemos este capítulo y el siguiente. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos cómo debemos interpretar estas cartas. Algunos han sugerido que cada una de estas iglesias representan distintos periodos históricos. Sin embargo, desde el nacimiento de la iglesia en el Pentecostés, recordemos que el Pentecostés es cuando dice que todos los discípulos estaban unánimes y dice que descendió el Espíritu Santo, ¿no? Como con lenguas de fuego, ¿no? Y se está hablando de la iglesia primitiva, capítulo 2 del libro de Hechos, ¿sí? Entonces dice, los rasgos descritos en cada una de estas iglesias han existido en todas las épocas. Por lo tanto, creemos que es más correcto entender que estas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias en los tiempos. Por ejemplo, la iglesia de Efeso dejó su primer amor. Esmirna ha sufrido persecución y han tenido temor al sufrimiento. Pérgamo han sido tolerantes y se han apartado de la pureza doctrinal. Tiatira ha contemporarizado con el mundo y se han vuelto inmorales. Sardis están moribundas. Filadelfia solo tiene un poco de fuerza. Laodicea son autocomplacientes. Como vemos, el Señor Jesucristo evaluaba estas iglesias, ¿sí? Evaluaba cómo se encontraban. Y es por eso estas cartas dirigidas a cada una de ellas. La amonestación del Señor a cada una de estas iglesias nos sirven ¿para qué? Para advertirnos también a nosotros en estos tiempos, ¿sí? El propósito de todo esto es hacer ver que el juicio de Dios va a empezar por la propia casa del Señor. Podemos leerlo ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Si ustedes allí quieren anotar, dice Primera de Pedro, capítulo 4. En el versículo 17 dice la palabra del Señor: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin, no? Si esta regla va a empezar por nosotros los cristianos, ¿cómo irá a ser con los que no temen el nombre del Señor? Vemos que también en Primera de Corintios, anoten ustedes allí Primera de Corintios, capítulo 11, dice en el versículo 32, mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Fíjense, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados como el mundo. El Señor, como dice la carta de Hebreos, al hijo que ama, disciplina, ¿sí? Y el Señor quiere que caminemos en una vida en santidad, ¿amén? Ahora, ¿qué es lo que sucede en estas cartas? Primero el Señor manda un elogio, que es un saludo. Luego hace una crítica. Luego da una instrucción. Y luego da una promesa. A cada una de estas cartas, Él le da un saludo, le da una crítica, una instrucción y una promesa. Y eso es lo que empieza a hacer con la iglesia de Efesios, ¿sí? Decía que Efesios se encuentra en Asia Menor. Efesio era una ciudad muy grande. En ella se encontraban tribunales, los gobiernos. Esto lo podemos leer en el libro de Hechos. También podemos ver que en el tiempo de Juan, cuando Juan escribía, este lugar de Efeso era un gran puerto del mar. Esto se encontraba situado cerca de la desembocadura del río Caistro, ¿no? Son como solamente a modo de introducción, ¿sí? Por eso es que este lugar era muy reconocido, ¿sí? Bueno, vemos que allí también
En ese lugar de Efeso se rendía cultos a la diosa Diana, ¿no? Artemisa, que le conocían como Artemisa, que era la Diana de los Efesios. Se le hacía, ella tenía su templo, era un templo muy grande, ¿sí? Pero que también era un lugar donde las sacerdotisas profanaban y a la vez se prostituían. Todo eso ocurría en ese lugar. Este lugar también fue reconocido como una de las 7 maravillas del mundo, ¿sí? Había muchas artes mágicas, había mucha brujería. En ese lugar le tocó al apóstol Pablo y al apóstol Pedro compartir el evangelio y levantar ministerios. Fíjense. En Efesios se celebraban los Juegos Atléticos más famosos de Asia, que justamente eso era lo que atraía a la gente, por eso era un lugar muy concurrido. También vemos que aquí en esta iglesia de Efeso fue una iglesia muy privilegiada. Si nosotras vamos a las cartas de Efesios, por ejemplo, en el capítulo 1 de Efesios, menciona, ¿no?, todos los privilegios que recibió esta iglesia, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo decía ahí desde el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, ¿sí? Después dice en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que estemos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, dice, para alabanza de su gloria. En el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿no? Y ahí comenzamos a notar todas los privilegios que había recibido esta iglesia de Efeso 40 años atrás, cuando el apóstol Pablo era allí el ministro y era el que enseñaba a estos hermanos de Efeso. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 5, él les aclara, ¿no? Les dice ahí en el versículo 23 del capítulo 5 de Efesios, les dice, ¿no? Refiriéndose al marido, que es cabeza de la mujer, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea que Él les aclaraba que Cristo era la cabeza de la iglesia y que el cuerpo era todos aquellos que habían creído en Cristo. Después le dice en el versículo 25, también haciendo referencia a al mandato del esposo, del marido, dice, ¿no? Así como, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que Él amó a la iglesia y ¿qué más hizo? Se entregó por ella. Él ama a la iglesia. Él ama a los creyentes. Por ello se entregó. Eso es algo que tú tienes que realmente valorar y tienes tú que cada día aprender a amarlo al Señor, porque el Señor se entregó por ti. Amén. Y dice en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito del Señor es ese, ¿sí? Encontrarnos puros, encontrarnos sin mancha y sin arruga. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los candeleros. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién tiene las estrellas en la mano derecha? El Señor Jesucristo. Él las tiene. Y esas estrellas, habíamos dicho que son los mensajeros que van a llevar estos mensajes a las iglesias, escritos por Juan el apóstol. Entonces vemos que aquí el Señor tiene esas estrellas en su diestra. Él las toma. Por eso te decía de que tú eres muy importante para el Señor. Tú eres la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo, tú tienes que cada día caminar con el Señor. Cada día tu vida tiene que regirse a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere hacer en tu vida. Entonces dice,
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Quiénes son los candeleros? Las iglesias. La iglesia que vendrían a ser los candeleros, pero ese candelero tiene que tener aceite para que tenga luz. Entonces, nosotros como iglesia y como candeleros tenemos que tener ese aceite. ¿Y quién representa el aceite? El Espíritu Santo. Para poder tener luz. ¿Por qué hoy hay muchas iglesias apagadas? No tienen luz. El aceite se ha agotado allí. Porque lamentablemente no hay presencia del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que estudiemos estas cartas. Ahora, dice, ¿no? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Primero allí vemos en todas estas cartas, en estas cartas dirigidas a estas 7 iglesias, se usa esta palabra, yo conozco. Recordemos que el Señor Jesucristo se presentaba como el yo, como el yo soy. ¿Sí? Yo soy. Entonces, fíjense que Él dice acá, yo conozco tus obras. El Señor conoce de antemano a sus iglesias. Lo conoce de todos los lados. Él conoce cómo se mueve su iglesia. Ellos tenían paciencia. No que se trataba de una resignación, de agachar la cabeza, ¿no? De decir, oh, bueno, de aceptar lo que venga. Sino más bien se describe aquí como una actitud valerosa, dice, que acepte el sufrimiento y las pérdidas sin hundirse ni abandonar nada. O sea que esta iglesia se caracterizaba por eso. El Señor Jesucristo elogia porque ellos tenían esa paciencia. Ellos sufrían por la obra. Quiere decir que ellos tenían celos por aquel malvado, por aquel que hacía maldad en aquellos momentos. Expresa un celo, ¿sí? Porque ellos eran una iglesia muy disciplinada. Recordemos que ellos trabajaban arduamente, por lo tanto ellos eran disciplinados. Dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Quiere decir que esta iglesia tenía una característica: sabían discernir, se daban cuenta, ¿sí?, quiénes eran los verdaderos y quiénes eran los falsos. Y dice que a muchos los hallaron mentirosos, engañadores, ¿sí? Habían engañado. No estamos hablando de incrédulos, porque el incrédulo en sí no tiene temor de Dios. Pero estos que habían ingresado se hacían pasar como cristianos, pero no lo eran. Eran unos engañadores. Como bien dice la palabra, eran mentirosos. Era gente que conocía la sana doctrina, pero vivían en error, vivían no cumpliendo lo que Dios demandaba. Ahora dice, ya has sufrido, en el versículo 3, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ha sufrido y ha tenido paciencia. Ha luchado. Esos cristianos de esa iglesia se ve que lucharon arduamente. Fueron trabajadores incansables. Posiblemente para ellos las dificultades no le hacían desmayar. Ellos continuaban. Ellos avanzaban. Pero ahí viene la reprensión, ¿no? La crítica del Señor. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiere decir, ¿qué es lo que el Señor le está queriendo decir allí? Has trabajado arduamente, tienes celos de los mentirosos, de los engañadores, no has desmayado.
pero hay algo que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y esto nos lleva a pensar, ¿no? Cuando nos enamoramos, ¿no? De nuestro cónyuge, ¿no? Cuando empezamos en esa atracción, cada una deberá recordar cómo conoció, ¿no? Al que hoy es su esposo, al que hoy es su pareja. Cómo empezaron, ¿no? Con ese amor fogoso, apasionado, ¿no? Eso de agradarse, de complacerse. Yo recuerdo que mi esposo tenía la costumbre de llevarme a comer una manzana roja. Eran 10 de la noche, pero él iba y vamos a comprarte la manzana. Y bueno, él quería complacerme a toda costa. Y me traía la hermana Liliana, quería ser como Eva. Algo así. ¿Sí? Y es así, cuando uno está enamorado, ¿qué hace? Quiere bajarle hasta el cielo a la doncella, ¿sí o no? O viceversa también, ¿no? A veces nosotras pues no sabemos qué hacer para agradarle, para ponerle todo en bandeja ahí al amado, ¿no? Y así se empieza ese amor, ¿no? Ese amor verdadero, genuino. Pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que ese amor no se cultiva, ¿qué sucede? Se va deteriorando. Y al deteriorarse, las cosas se hacen y ya ese amor que en un momento fluía, ¿no? Un amor realmente verdadero, genuino, termina como desgastándose y termina como deteriorándose. Y luego llega el momento en que, bueno, ya no hay amor. Y cuando ya no hay amor, ¿qué sucede? Vemos hoy en día cuántas parejas, ¿no? Ya no hay amor, listo, tú por acá y yo por allá. Ya no hay amor, bueno, listo, hasta aquí llegamos, ¿no? Bueno, el Señor hace referencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos empezaron muy bien. Ellos empezaron amando al Señor Jesucristo. Hemos leído hace un momento la carta de Efesios, cómo los privilegios que habían recibido por su entrega, por su genuinidad en cuanto al Evangelio, su obediencia al Señor, cómo ellos realmente caminaron de acuerdo a la voluntad de Dios, odiaban a aquellos que no amaban al Señor, que iban en contra de su doctrina. Ellos iban en contra de esos falsos maestros. Y ese amor, lamentablemente, al desgastarse, ya no había ese amor apasionado por Cristo. Ya el amor se había convertido más amor a las obras que por Cristo. Y hermanas, nada diferente a lo que nos puede pasar o lo que nos ha pasado a nosotros. Muchos empezamos con ese fuego por el Señor. Y quizás hoy por hoy ya ni siquiera estamos en los caminos del Señor. He podido conocer en el trayecto del caminar cristiano cuántos vinieron y decían que por el Señor lo daban todo, y bueno, el tiempo fue pasando y lamentablemente ese amor se fue apagando y ya hoy muchos no están en los caminos del Señor. Y acá el Señor le dice, ¿no? a estos hermanos, a esta iglesia de Efeso, le dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Y a qué se refería en ese primer amor? Porque quizás ellos habían dejado ese entusiasmo para servir al Señor. Muchas veces nos pasa. Ya no tenemos entusiasmo de servir al Señor. Ya lo hacemos todo porque nos obligan, porque ya me lo dijo, hoy tengo que hacer, ¿no? De esa manera, ¿no? Con una actitud media, esa actitud de repente que no nos agrada, ¿no? Por allí nos dicen, mira, tenemos que hacer tal cosa y bueno, no prestamos oído a hacerlo. Ese entusiasmo posiblemente se les había acabado a esta iglesia de Efeso. También podemos pensar que posiblemente esa generación de creyentes
que fue los cuales el apóstol Pablo alcanzó, ¿no? Cuando él levantó su ministerio ahí en Éfeso, perdón. Era una generación que posiblemente, pues, imagínate, como cuando tú te conviertes a Cristo, ¿cómo te sientes? Yo me acuerdo cuando me convertí al Señor, pues, wow, no quería dejarlo por ningún momento, por ningún motivo de nada. Esta generación de creyentes experimentaron esas cosas, ¿no? Ese primer amor, pero a medida que fue pasando el tiempo, porque después del ministerio de Pablo pasaron más de 40 años para que Juan reciba esta revelación. O sea que en el lapso del tiempo, posiblemente estos nuevos creyentes ya no tenían esa pasión para servir al Señor. Ya no tenían ese entusiasmo. Ya no tenían entusiasmos por las cosas del Señor. Posiblemente ya no tenían ese celo que tenían los primeros, ¿no? Los que sí realmente dice que luchaban contra esos errores de esos creyentes que engañaban. Entonces, podemos ver que también esto también nos puede hablar de que ya no había amor, ¿no? Entre ellos incluso. Hacían las cosas sin entusiasmo por hacerlas. Posiblemente ya no había amor entre ellos como lo hacía antes, por ejemplo. Y lo más doloroso de todo esto, posiblemente que ya no amaban las almas como amaban en un comienzo, o ya no se preocupaban de los perdidos, ya no se preocupaban por predicar el evangelio. Cuando nosotros nos enamoramos del Señor, lo que queremos hacer es hablar de Él todo el tiempo, ¿sí o no? Seguro, a todas les ha pasado. Pero ¿qué sucede en el tiempo? Sucede esto. Nos desanimamos, nos desalentamos, los problemas, las situaciones, la lucha, el enemigo, el mundo. ¿Y qué hace? Muchas veces tapa la boca del creyente. Y esa era la condición de esta iglesia. Ya no amaba lo que Cristo amaba, que es a los perdidos. Porque Cristo dice que Él se entregó, ¿sí?, por los pecadores. Y esta iglesia se había convertido en una iglesia fría. Ya no quería trabajar para la obra del Señor con ese entusiasmo y mucho menos no quería alcanzar a los perdidos, a los pecadores. Por eso que aquí el Señor los exhorta y les dice, han dejado ese primer amor. Ellos mantenían por tener la sana doctrina, pero no cumplían con lo que el Señor les demandaba. Trabajaban arduamente por mantener su santidad dentro de la iglesia, pero eso los llevaba a vivir una vida de legalismo. Pensaban en ellos solamente. No había una manera de pensar en el prójimo, en el que necesita conocer las verdades, que necesita tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Podemos ver también que en esta iglesia, más allá que había una vitalidad espiritual, que es ese fruto, ¿no?, que tenían de la paciencia, lamentablemente lo hacían en sus fuerzas, en sus propias fuerzas, ¿sí? Entonces vemos que aquí el Señor les dice, ¿no? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ahí viene la exhortación del Señor. Y le dice, haz lo que hiciste en un comienzo. Has caído y arrepiéntete. Y esto nos lleva a nosotras, hermanas, a pensar, ¿no? Que nos puede pasar, quizás nos está pasando, quizás nos va a pasar. Pero acá el Señor, fíjate cómo es su amor tan inmenso, que Él exhorta con amor y de antemano le avisa a estos hermanos de Efesios a través de esta carta y hasta el día de hoy, que si esta es la condición en la cual estamos, si hemos caído, Él nos da la oportunidad de arrepentirnos,
Por eso le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. O sea, haz un cambio en tu vida. El arrepentimiento nos conduce ¿a qué? A un cambio de vida y a ser auténticos, a ser verdaderos y realmente a querer hacer la voluntad del Señor. La iglesia debía ser realmente volver a sus comienzos, volver a aquello que Él estaba demandando. Y dice, ¿no? Pues si no, vendré pronto a ti. Vendré pronto a ti. Y eso no nos está hablando de que no, el Señor viene a llevarse la iglesia y allí nos va ahí a exhortar o nos va a jalar las orejas, podríamos decir así. No. Lo que Él está diciendo es que despertemos a estas verdades. Estemos atentos, estemos abiertos a recibir lo que Él dejó hace 2000 años, este mensaje escrito por el apóstol, pero que hasta el día de hoy está vigente y nosotros lo tenemos que tomar y nosotros tenemos que reflexionar en ello. Tenemos que buscar la manera de realmente agradar al Señor. Y dice, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Si el Señor quita esa, no que va a quitar la iglesia, porque ese edificio puede continuar, pero sí quitará su espíritu. Y esa iglesia ya no dará luz, si es que no se hubiera arrepentido. Qué importante es el arrepentimiento, qué importante es venir al Señor y realmente renovar, ¿no? Esos votos, renovar ese amor para con Él, pedirle a Él que Él sea el que nos ayude, el que realmente nos dé las fuerzas para continuar, para avanzar. Y dice, si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, ¿no? Nuevamente vuelve el Señor con esta palabra que lamentablemente, ¿no? En esos momentos los engañadores, los mentirosos, como el día de hoy que podemos observar tantos hombres y mujeres que hoy están enseñando doctrinas que realmente no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Creo que les contaba hace unos días atrás una mujer que siempre sale ahí en las redes. Bueno, ella se hace mencionar como un apóstol, ella hace liberación y ella no te comparte el mensaje de la palabra. Ella lo que hace es liberarte, ¿no? Ese es su rol de ella. Y entre que ella libera, bueno, menciona una serie de palabras, pero lo que más me causó rareza es que ella haga la Santa Cena, que ella tome el pan y que ella tome el vino y que ella lleve a la gente que también lo haga. Y esta mujer tiene muchos seguidores. Y yo me ponía a pensar, Señor, ¿en qué parte de la Biblia hubo una mujer que hizo, en memoria de ti, hizo la Santa Cena? No la encuentro por ningún lado. Y saben, hermanos, hermanas, muchos caen en ese error de creer. Ese error de, por no conocer las Escrituras, caer en esas cosas. Esos nicolaitas que usaban la palabra a su modo para sacar provecho, para engañar, para tomar los más débiles en la fe y llevarlos con engaño, para que no crezcan en el conocimiento de la palabra. Por eso es importante que hoy que estás recibiendo la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, dale gracias al Señor. Porque realmente compartir estos estudios y más estos que no son, por supuesto, difíciles, porque todo está ya interpretado por el Señor, por su Santo Espíritu, pero aún así hay que estudiarlos bien para no entregar una palabra que no es la correcta. Le pido al Señor siempre
Señor, ayúdame a compartir algo que realmente esté en tu palabra y que sea así, que no me equivoque, porque yo no quiero, Señor, que me avergüences cuando esté delante de ti y que me digas, añadiste, quitaste de mi palabra. Por eso que nosotras, con estos estudios que estamos recibiendo, reflexionemos, pensemos, y así como lo que se le dijo a esta iglesia de Efeso, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿no? Puedes comer de todos los frutos, menos de este, ¿no? De este árbol, pero también estaba el otro árbol, el árbol de la vida. Y dice que el que comiere de él, ¿sí? Nunca más tendrá hambre, ¿no? Y eso es lo que el Señor promete, ese árbol de vida. Todos aquellos que han vencido, todos aquellos que realmente han creído, se han esforzado, que han logrado vencer el pecado. Todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y que realmente se han entregado a Él con todo su corazón y que continúan y que siguen avanzando para ellos desde esa promesa. Todos aquellos creyentes que han nacido de nuevo, aquellos que se nos promete una vida eterna, una vida con Cristo, en ese paraíso, en ese lugar que el Señor tiene preparado. Que este mensaje, hermanas, en el cual estamos hablando, que es sobre la iglesia de Efeso, una iglesia muy privilegiada, una iglesia muy amada por el Señor, una iglesia a la cual el Señor la elogia, pero también le hace esta crítica que realmente has abandonado tu primer amor, sea para nosotros una reflexión y le pidamos al Señor realmente, ¿no? Que si ese primer amor se ha deteriorado, ese amor hacia Él ya no es como el de antes, como cuando recién empezamos, que sea en este tiempo, que el Señor renueve ese amor y que te puedas rendir a Él con todo tu corazón y como Él bien lo dice, arrepiéntete, fíjate en qué has caído y haz las primeras obras. Yo diría que una de las primeras obras es, si realmente amas al Señor Jesucristo, comparte el Evangelio. Entrega la palabra del Señor a aquellos que no la conocen, porque el Señor nos está llamando a ser testigos fieles de Él. El Señor quiere que cada una de nosotras seamos esas voceras, cada una de nosotras seamos aquellas hijas obedientes, que realmente cumplamos con lo que Él nos demanda, servirle. Él ya lo hizo todo. Él se entregó por amor, que es lo mínimo que podemos hacer nosotros, entregarnos a Él en obediencia y dejar que el Santo Espíritu guíe nuestros pasos y nos ayude a continuar. Amén.